Hola. Para que puedan entender un poco mejor lo que es alfabetización inicial, les dejaré por aquí unos apuntes correspondientes a Carlino y Santana capítulo 1 y capítulo 2. Recuerden que para entender el capítulo 2 es esencial aprender del capítulo 1, espero les sea de ayuda. Capítulo 2 Carlino y Santana tipos de niveles Nivel 1 Lo primero que hace el infante es diferenciar el dibujo y las palabras. Sabe que para escribir algo no puede utilizar un dibujo porque eso representa gráficamente al objeto. Sabe que va a tener que emplear ciertos símbolos para escribir. Empieza a hacer culebritas palitos. Entiende que las palabras son lineales y que son portadores de conocimiento. Hipótesis del nombre. Si ven una palabra ellos piensan que esa palabra es el nombre del objeto. Dependiendo el tamaño del objeto puede ser más viejo o más joven. Por ejemplo nivel 2 acá se empiezan a considerar los aspectos formales para que una palabra diga algo y empiezan a tener en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos. Cuantitativo se refiere a la hipótesis de cantidad mínima. Las infancias asumen que una palabra diga algo tiene que tener como mínimo 3 grafías, entonces hipótesis de cantidad mínima tiene que ver con lo cuantitativo. El aspecto cualitativo tiene que ver con las cualidades de esas grafías. Vamos a tener en cuenta las formas de variedad interna y variedad externa. La interna, las grafías tienen que ser distintas para que diga algo más de 3. Ahora para escribir otra palabra no pueden usar las mismas grafías y de las mismas formas de distribución, entonces las cambian de lugar igual que el nombre. Nivel 3 Capítulo 1 de Carlino y Santana. Lengua escrita y sistema de escritura. En este capítulo se habla sobre la lengua escrita y su representación gráfica. Sistema de escritura. Ejemplo, imagina que un niño ve la palabra auto. En el sistema de escritura, esa palabra se representa mediante letras A, U, T, O, que corresponden a sonidos específicos. Aquí se habla de la relación entre grafías y fonemas. Un enfoque de enseñanza directa podría hacer que el niño practique escribir auto repetidamente y reconocer cada letra, pero sin saber realmente qué es un auto ni cómo se usa la palabra en un contexto real. 2. Lengua escrita. Ejemplo, si en el aula se trae una imagen de un auto y se habla sobre él, usualmente en contexto, los niños pueden usar la palabra auto al describirlo, conectando la palabra escrita con una experiencia real. Esto se relaciona con el enfoque integral, donde aprender a escribir auto se convierte en algo significativo. Capítulo 2 de Carlino y Santana, niveles de aprendizaje. Este capítulo describe diferentes niveles de aprendizaje en la escritura. 1. Nivel 1. Aquí, los niños comienzan a diferenciar entre dibujos y palabras. Ejemplo, un niño puede hacer un dibujo de un perro y luego intentar escribir perro. Al principio, puede que aún piense que su dibujo es suficiente para representar el perro, pero poco a poco entiende que necesita usar letras para escribir la palabra. 2. Nivel 2. Los niños consideran aspectos formales y empiezan a entender que las palabras deben tener cierta cantidad de letras. Ejemplo, un niño puede pensar que para que una palabra sea válida, debe tener al menos 3 letras. Por ejemplo, podría escribir sol pero se pregunta si sol realmente cuenta porque tiene solo 3 letras. Este es un avance en su comprensión del sistema de escritura. 3. Nivel 3. Aquí se empieza a desarrollar una mayor capacidad para escribir correctamente. Ejemplo, los niños comparan sos gato y perro, aprendiendo que, aunque ambas palabras tienen la misma cantidad de letras, se escriben de manera diferente. Esto los lleva a entender que hay reglas para escribir y que deben aplicar esas reglas al escribir. Relación entre enfoques y los capítulos de Carlino y Santana, enseñanza directa, relacionado con cómo se enseña cada letra por separado sin conectarla al contexto, capítulo 1. Por ejemplo, solo practicar letras y grafías sin relación a cómo se usan en la vida real. Enfoque integral, se enfoca en cómo los niños deben aprender en contextos reales, tal como se menciona en el capítulo 2, donde se entiende el valor de la cantidad y calidad en las palabras. Por ejemplo, un docente podría crear un ambiente donde los niños hablen literalmente de un auto y luego escriban la palabra, integrando su experiencia. Enfoque constructivista. Este enfoque se basa en la idea de que los niños construyen su conocimiento cuando resuelven problemas de escritura. Aquí, se utiliza lo que se describe en los niveles de aprendizaje, capítulo 2.
Por ejemplo, un niño puede enfrentar el desafío de diferenciar entre gato y perro, formulando sus propias reglas sobre cómo debe escribirse cada palabra. Resumen, recuerda que el objetivo es conectar la teoría con la práctica. Al observar cómo los niños interactúan con la lengua escrita en un entorno natural, como lo plantean Carlino y Santana, puedes entender mejor cómo implementar estos enfoques de enseñanza en tus lecciones. Si necesitas más ejemplos específicos sobre cómo aplicar esto a situaciones de aula, por favor, házmelo saber. Éxito. ¿Me darías una red conceptual? Claro, aquí tienes una representación textual de una red conceptual que vincula los conceptos de los enfoques de enseñanza, el sistema de escritura y los niveles de aprendizaje de Carlino y Santana. ¿Cuál es la diferencia entre lengua escrita y sistema de escritura? La diferencia entre lengua escrita y sistema de escritura es fundamental en el estudio del lenguaje y su representación. Aquí te explico cada uno de estos conceptos. 1. Sistema de escritura. Definición. El sistema de escritura es el conjunto de convenciones gráficas que permite representar el lenguaje hablado en forma escrita. Se refiere a los símbolos utilizados, grafías, y a su organización, alfabeto, ortografía, etc. Características. Se compone de letras, en sistemas alfabéticos, símbolos, caracteres o pictogramas, en sistemas ideográficos. Establece reglas sobre cómo se representan los sonidos, fonemas, mediante símbolos escritos. Es considerado más aritmético y estructural, relacionado con la forma y la representación gráfica. 2. Lengua escrita. Definición. La lengua escrita es la manifestación del lenguaje que se produce en forma escrita, utilizando el sistema de escritura. Implica no solo el uso de los símbolos, sino también la manera en que se estructuran y organizan las ideas en textos. Características. Incluye aspectos como la gramática, la sintaxis y la semántica, que son esenciales para la coherencia y cohesión de los textos escritos. Se ve influenciada por contextos sociales y culturales, y puede variar según el tipo de texto, literario, informativo, formal, informal, etc. Es más rica en matices y puede comunicar intenciones, emociones y estilos diversos. Resumen de diferencias. Naturaleza. El sistema de escritura es técnico y formal, mientras que la lengua escrita es más semántica y comunicativa. Función. El sistema de escritura sirve como herramienta para representar la lengua, y la lengua escrita es la expresión real de esa representación en contextos comunicativos concretos. Composición. El sistema de escritura se refiere a los símbolos y sus reglas, la lengua escrita abarca la aplicación de esos símbolos en la creación de textos. En esencia, el sistema de escritura es el medio a través del cual se expresa la lengua escrita, que incluye el contenido, la estructura y el significado de lo que se comunica. Enfoques de enseñanza 1. Enseñanza directa, método tradicional, se basa en enseñar de manera sistemática y explícita, enfocándose en la relación entre letras, grafías, y sonidos, fonemas. Descontextualizada, se trabaja con palabras aisladas, sin conexión con el contexto social o real del niño. Por ejemplo, un niño podría aprender a identificar letras, pero no cómo se usan en su vida diaria. Se deja de lado la interpretación, el aprendizaje de la lectura y escritura se piensa que vendrá solo al dominar las grafías y fonemas, lo que puede ser insuficiente. 2. Enfoque integral, aprendizaje natural. Parte de que el sistema de escritura está presente en el entorno del niño, lo que lo hace necesario y relevante. Contexto real. Se busca enseñar en situaciones donde los niños sientan la necesidad de comunicarse, usando textos que son relevantes para ellos. Intervención activa. Los docentes deben generar situaciones donde los estudiantes puedan experimentar y resolver problemas cognitivos, promoviendo un aprendizaje más significativo. 3. Enfoque constructivista, conocimientos previos, reconoce que el aprendizaje se construye a partir de lo que el estudiante ya sabe. Generación de conflictos cognitivos, se fomenta un desafío donde los conocimientos antiguos entran en conflicto con lo nuevo, lo que lleva a un aprendizaje más profundo. Interacción y comparación, se promueve que los estudiantes comparen y cuestionen lo aprendido, esto puede incluir muchas preguntas e interacción durante el aprendizaje. Diferencias clave, contexto, la enseñanza directa no toma en cuenta el contexto real del niño,
mientras que el enfoque integral se basa en situaciones reales que faciliten la comunicación. Método: la enseñanza directa sigue un camino más rígido y sistemático, el enfoque integral es más flexible y se adapta al interés del niño. Rol del docente: en la enseñanza directa, el docente es más un transmisor de conocimientos; en el enfoque integral, el docente actúa como guía que genera situaciones de aprendizaje significativas. Resumen para estudiar: piensa en cómo tú mismo te comunicas en tu vida diaria y cómo eso puede ayudar a los niños a aprender, en lugar de solo memorizar reglas. Recuerda que el aprendizaje es más efectivo cuando está conectado a experiencias reales y significativas, lo que puede ser clave para comprender las clases y aplicaciones prácticas.